Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Pues para mí es un gusto una vez más estar en su podcast favorito por el planeta y estoy súper feliz porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Aunque la verdad mi corazón está un poco roto porque desafortunadamente es un tema súper importante para el cuidado de los árboles y que desafortunadamente es un tema poco atendido, no solamente por nuestras autoridades correspondientes, sino por la ciudadanía. Y pues bueno, van a decir, bueno, Hilda, ¿cuál es el tema del cual vamos a hablar? Pues bueno, este tema es súper interesante y que lo he visto mucho en redes sociales, así que me empapé un poco de información para traerles este tema súper interesante. Y como siempre, pues bueno, estos temas los tenemos solamente aquí en exclusivas Tlaxcala con su activista y científica ambiental de cabecera, Hilda Margarita Castro Cuamatzi. Y pues bueno, ¿cuál es el tema del cual voy a hablar el día de hoy? ¿Poda o desmoche o poda? Van a decir, bueno, Hilda, ¿qué es el desmoche? Y bueno, la poda es un tema muy recurrente que hemos escuchado en algún momento, pero hay una gran diferencia, ¿no? En momentos anteriores hemos hablado sobre arborización, reforestación, que creemos que es lo mismo, pero no, porque tienen objetivos completamente diferentes. En este sentido, el desmoche creemos que es una poda y créanme, son temas completamente diferentes. Y lo que realmente vemos en nuestras ciudades es el desmoche, que nos venden como una poda. Pero ahora sí, vamos a hablar bien al respecto con estos dos conceptos, cuál es su diferencia y sobre todo, cuál es una práctica no tan positiva para nuestros árboles y cuál sí es una buena práctica. Así que acompáñenos a lo largo de este podcast. Pues bueno, vamos a hablar como primera instancia qué es el desmoche. ¿Habían escuchado hablar de esta palabra? Yo la verdad no la había escuchado porque muchas veces no es tan común escucharla porque creemos que es poda siempre cuando removemos las ramas de un árbol, pero no, son temas muy diferentes. ¿Qué es el desmoche? El desmoche es lo que vamos a ver en nuestra pantalla en algunos segundos, en el cual vemos que estos árboles realmente fueron podados, por así decirlo, de manera indiscriminada. ¿Qué es el desmoche? El desmoche es una práctica común y muy frecuente, desafortunadamente, que se utiliza de una práctica como poda, pero es una poda muy dañina en la cual de manera indiscriminada se corta las ramas de un árbol de un 50 hasta un 100%. Esto es atroz, realmente. Es una mala práctica que es muy frecuente y en este sentido, lo que se hace es un corte indiscriminado de las ramas dejando al árbol hasta los tocones o en este caso dejando las ramas, quitando las ramas laterales a un nivel tal que solamente dejamos el tronco principal. Entonces, en este sentido, se quitan todas estas ramas y que no son lo suficientemente grandes para asumir el papel apical. Esta práctica no es un método viable y que desafortunadamente muchas veces se quitan todas estas ramas porque uno dice, ay, así no vamos a correr peligro de que nos caigan las ramas o que lleguen al edificio o etcétera. Pero esto realmente va a generar algo contrario. ¿Por qué? Porque en este sentido, esto va a hacer que las ramas empiecen a crecer de manera desordenada. Ahora, ¿por qué el desmoche no es una práctica viable, óptima y sobre todo altamente dañina para nuestros árboles? Ahora les voy a comentar cuáles son estos motivos. Entonces, vamos a descubrir, como les comentaba hace unos segundos, cuáles son estos puntos claves por qué el desmochado es una práctica atroz. El primer punto tiene que ver que estresa a los árboles y esto qué va a generar, pues a la larga va a generar la muerte de los árboles. Imagínense, está el árbol precioso que les voy a presentar de manera muy rápida aquí una foto del primer concurso estatal de árboles emblemáticos de Tlaxcala, una de las fotos ganadoras. Si nos damos cuenta, una poda correcta va a permitir que el árbol mantenga la forma. Entonces, en este sentido, eso es lo correcto.
Pero una práctica incorrecta es lo que estamos viendo en este momento en nuestra pantalla. ¿Por qué? Porque en este sentido, al quitar todas estas ramas de manera indiscriminada, lo que estamos generando es que a la larga el árbol va a estar estresado. ¿Por qué? Pues bueno, con el desmoche lo que se está generando es que de un 50 hasta el 100% de las ramas se han eliminado. Y esto es atroz, porque recordemos nuestras clases de biología en el cual nos decía el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis en este sentido no solamente es cambiar estos gases de dióxido de carbono por oxígeno, etcétera, sino también las ramas donde están creciendo para que ahí salgan las hojitas y que toda esta energía que llega del sol pueda ser transformada en estos azúcares que son importantes e indispensables para que nuestro árbol pueda tener esta vitalidad, por así decirlo. Entonces, quitar las hojas lo que va a generar es que disminuya la producción de este azúcar y que por lo tanto el árbol pues no tenga estos nutrientes necesarios o esta energía para poder sobrevivir. Entonces, en este sentido, después del desmoche, lo que vamos a ver es que las yemas latentes se activan y provoca el rápido crecimiento de estos brotes debajo de cada corte. ¿Esto por qué lo hace el árbol? Pues es una manera para poder sobrevivir y el árbol va a necesitar producir una gran cantidad de hojas lo antes posible. Si un árbol no tiene las reservas de energía almacenadas para hacerlo, por lo tanto se va a debilitar y va a estar gravemente dañado, estresado y por lo tanto va a poder morir, que es lo que vemos en este momento, ¿no? Vemos cómo está el tronco principal, están brotando en estas yemas las ramas de manera muy rápida, si las vemos están así un poco deformes y lo que estamos viendo en este sentido, estamos viendo un zombie, ¿no? Porque es un árbol que está tratando de luchar con todas sus fuerzas para sobrevivir. Pero lo que estamos viendo es una muy, muy mala práctica que están haciendo nuestras autoridades y que nosotros como ciudadanos también estamos permitiendo. El segundo motivo por qué el desmoche no es lo mejor del mundo es porque hace que el árbol esté más vulnerable a infestaciones de insectos y también a enfermedades. Entonces, imagínense, ya quitamos todas las ramas, el árbol está estresado, está tratando de sobrevivir. ¿Y esto qué está generando? Que el árbol estresado con estas heridas, ¿no? Al quitar estas ramas vemos cómo se está la yema, ¿no? Esta es una herida. Imagínense, ¿qué nos pasa cuando nos cortamos, no? Pues todo nuestro sistema se activa, los glóbulos rojos, blancos, se cicatriza. Pero obviamente no va a ser lo mismo una pequeña herida que tengamos, por ejemplo, aquí en mi mano, que me corté, a que realmente me caí, me raspé y fue bastante grave que hasta voy a necesitar que vaya al hospital y que me puedan, por ejemplo, colocar alguna sustancia o que me puedan hasta coser, ¿no? No va a ser lo mismo. Entonces, en este sentido, el árbol, al tener tantas heridas, porque recordemos que el desmoche fue de un 50 hasta un 100% que le quitamos toda la rama. Entonces, el árbol está estresado, está tratando de generar ramas para poder obtener la energía necesaria para sobrevivir. Y en este sentido, pues esto le va a generar un estrés. Imagínense, ya el árbol está estresado, tiene un montonal de herida y que obviamente el árbol va a tratar de cicatrizar, pero va a ser vulnerable porque no va a tener la energía suficiente para hacerlo. Así el árbol puede carecer de la energía suficiente para poder defenderse químicamente de estos organismos que pueden ser también atraídos por estas sustancias químicas que el árbol está generando para poder cicatrizar. Entonces va a ser invadido. Entonces, nuestro tercer punto de por qué el desmoche no es lo mejor, porque no solamente va a provocar estas heridas, va a provocar que pueda ser infestado por algunos insectos, va a generarle enfermedades, sino también que puede provocarle quemaduras solares, cancros y la muerte de algunas ramas. Entonces, en este sentido, cuando se quitan las hojas, las ramas y el tronco está expuesto de manera abrupta de un momento a otro, le va a generar estas quemaduras solares en los tejidos debajo de la corteza. Y esto puede provocar cancros,
¿Qué son los cancros? Es una palabra muy chistosa. Los cancros es un síntoma de una enfermedad que puede ser provocada por hongos o por bacterias. ¿Y cómo lo vemos? Pues son estos bultos, no sé si han visto en los árboles como unos bultos extraños, son estos bultos que se generan. ¿Y por qué se provocan? Porque hace cuenta que estos bultos o lesiones van a impedir la circulación de la savia y por lo tanto la planta puede morir y entonces vemos como estos bultos raros que están en los troncos de los árboles. Y esto fue muchas veces por una mala poda, pero no necesariamente cuando veamos estos bultos de los árboles siempre tiene que ver por eso, pero sí es una gran probabilidad. Entonces estamos viendo, además de eso, puede generar que se ocurra este agrietamiento en la corteza de los árboles y además de eso puede generar la muerte de la rama. Imagínense, solamente por un desmoche. Ahora, ¿qué otro punto importante es por qué el desmoche no es lo mejor que podemos hacer en nuestros árboles? Pues puede generar en muchas veces que las partes de los árboles comiencen a descomponerse, como a pudrirse, ¿no? ¿Por qué? Porque estos cortes mal hechos que se realizan de forma indiscriminada entre las ramas laterales crean heridas en el árbol, como les decía, que no puede cicatrizar o curar de manera muy rápida porque el árbol está comprometido, ¿no? Como que su sistema inmunológico estuviera comprometido en este sentido. Y además va a empezar a descomponerse. Por lo general, el árbol va a tratar de defenderse. Lo que va a generar un árbol es que va a aislarse o va a compartimentar, por así decirlo, estos tejidos para empezar como a sanar. Pero cuando el árbol esté estresado, no va a poder generar hacer esto de manera rápida y entonces no va a poder defenderse de todas estas heridas y va a generar graves problemas en este sentido. Y así, los organismos que provoca la pudrición tienen el camino libre para poder actuar, ¿no? Entonces estamos viendo por todos lados que no es la mejor práctica y desafortunadamente esto lo vemos súper común en nuestras ciudades. Así que también me encantaría que en este momento, en este podcast, puedan comentar en las diferentes plataformas en las cuales me están viendo o nos están viendo. ¿Ustedes han visto esta mala práctica en sus comunidades? Comenten si es así, por favor. Coloquen el hashtag no al desmoche y también puedan también comentar en dónde lo han visto, en qué calle, en qué parte, en qué ciudad, porque desafortunadamente es una práctica muy recurrente. El quinto punto, ¿por qué el desmoche no es lo mejor? Porque puede generar el desgajamiento, por así decirlo, o el desgarre de algunas ramas. Porque muchas veces se cree que, bueno, podando el árbol, bueno, desmochando al árbol, pues vamos a decir, no, esa rama es súper peligrosa y entonces vamos a quitarle todas las ramas al árbol para que no ocurra esto, ¿no? Que se pueda caer el árbol, pueda dañar los autos, el edificio, pero crea lo contrario. ¿Por qué? Porque el árbol no va a tener la fuerza suficiente para mantenerse, por así decirlo. ¿Y esto por qué? Porque si nos damos cuenta también en las imágenes que vemos, está el desmoche, ¿no? Se quitan todas las ramas y en ese sentido el árbol, como yo les decía, para tratar de sobrevivir, va a generar unos brotes, ¿no? Va a generar estos brotes que se van a formar a partir de las yemas cercanas a la superficie de las ramas viejas. Estos brotes nuevos están anclados solo en las capas más superficiales de las ramas originales y están débilmente unidas a ellas. Entonces van a crearse ramas que son más débiles y por consecuente, si viene una lluvia fuerte, torrencial, como lo hemos visto en los últimos días por cambio climático, en este sentido, pues van a ser más propensas a caerse o pueden desgajarse, por así decirlo, y por lo tanto vamos a tener un mayor riesgo. El sexto punto es que el desmoche destruye la forma natural de un árbol, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar un árbol bien bonito de este concurso estatal que impulsé con Colectivo Quibernus y Totli Educación Ambiental. Este es un árbol que ganó el primer lugar en categoría adultos, que está en el Parque Nacional La Malinche. Pues este árbol, si nos damos cuenta, este hermoso avio religiosa, pues no ha tenido una poda pues a lo largo de sus años de vida porque es un árbol que está creciendo muy feliz en un bosque templado. Sin duda, esta práctica de la poda y el desmoche se ve muy
comúnmente en la ciudad. También en algunos espacios como bosques se puede hacer, pero no es tan frecuente. Si nos damos cuenta, se tiene una forma natural del árbol. ¿Cómo es que va creciendo este árbol? Pues con respecto a los recursos. Bueno, si necesita más luz, la rama va a poder ir haciéndose camino, abriéndose ese camino, ¿no? Y entonces, en este sentido, nosotros lo que estamos haciendo es que con el desmoche estos árboles no puedan tener o crecer de manera natural y que puedan tener esta forma natural del árbol. Entonces, los árboles tienen una variedad de forma y hábitos de crecimiento con el objetivo de maximizar para la obtención de recursos, ¿no? Sin duda. Entonces, lo que estamos haciendo con el desmoche es que vamos a hacer que estos árboles no tengan su forma natural y que lo vamos a ver también en esta foto ganadora de este concurso. Y se dan cuenta, el árbol fue desmochado porque había unos cables, ¿no? Y entonces también, si se dan cuenta, no se ve mucho, pero en estas ramas se está viendo que se están enfermando. ¿Por qué? Porque ya no tiene los mismos nutrientes este colorín. Y entonces va teniendo una forma toda extraña, ¿no? Porque ya no está teniendo esta forma. Entonces muchos dirían el desmoche hace que los árboles también se vuelvan como feos. Y por último punto, el desmoche también puede aumentar el costo del mantenimiento del árbol. ¿Por qué? Porque al tratar de evitar estos costos altos por las pérdidas, etcétera, lo que se va a generar en este sentido es que para que podamos tener este árbol vivo, pues vamos a tener que darle un mantenimiento constante de manera recurrente para que no muera o para que no se caiga, etcétera. Y como vemos, o como diría mi abuelita o mi mamá, pues sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces ya aprendimos que el desmoche no es la mejor práctica. ¿Cuál es la mejor práctica? Pues es la poda y a continuación les voy a decir qué es la poda. Y entonces, ¿qué es la poda? Bueno, como sabrán, pues la poda sí es esta remoción de las ramas, pero es considerando la biología del árbol, tal cual. Y es una buena práctica, por así decirlo. Es este procedimiento de mantenimiento que se tiene en los árboles y que principalmente vemos en las ciudades, pero que también en algunos bosques también se realiza. Y entonces, en este sentido, la poda tiene que ver con esta remoción de las ramas de los árboles, pero de manera que tendremos un porqué y un para qué. Básicamente tiene un objetivo. Vemos al árbol como este organismo vivo que siente y que nosotros le queremos ayudar para que siga vivo y que tiene diferentes finalidades. Y que no solamente es decir, bueno, hay que cortarle las ramas porque nos quita espacio, sino es, sí vamos a quitar las ramas, pero es considerando la biología del árbol y además aquí es un punto súper, súper importante y por eso abro las manos para que podamos poner muchísima atención. Hay que considerar que cada rama de los árboles, cada ramita que tenemos en los árboles y que cada corte tiene el potencial de modificar el crecimiento de un árbol y por eso debemos considerar que al eliminar una de estas ramas tiene que tener un motivo, o sea, un por qué y un para qué. Hemos escuchado esta frase de que rama que crece torcida o árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Pues bueno, en este sentido hay que entender que una rama que eliminamos nunca más va a volver a crecer y que va a generar un daño, por así decirlo, una herida en el árbol y que va a cambiar el sentido o la historia misma de este árbol. Entonces, cada rama cuenta. Espero que a través de este podcast podamos entender muy bien eso. Y entonces, en este sentido, hay diferentes motivos por los cuales se hacen las podas. ¿Cuáles son estos motivos? Coméntenme en este video cuáles son los, por qué podamos los árboles, cuáles son estos motivos. En este sentido, primero, tiene que ver habitualmente porque retiramos las ramas que ya están muertas, ¿no? Entonces, bueno, esta rama está muerta, pues la quitamos. Otro, pues queremos darle una forma al árbol, ¿no? Que lo vemos mucho en los parques. Otra, la reducción de riesgos, ¿no? Que, vemos que esta ramita con el viento pega mucho en una ventana y puede romperla, por ejemplo, ¿no? O porque está cerca de los cables de alta tensión. Otro tiene que ver con que queremos que entre una mayor cantidad de luz
y aire en alguna zona, ¿no? En específico, ¿no? Porque vemos que la copa ya está súper densa y no permite que crezcan tal vez otras plantas que están debajo de este árbol, por ejemplo. Y otra también tiene que ver con, pues, darle esta estética que queremos o etcétera. Hay muchísimos motivos y, por tanto, hay diferentes tipos de poda. En este sentido, debemos entender que los árboles producen esta corona de hojas densas para fabricar el azúcar o sacarosa y que esto lo van a utilizar como energía para crecer y desarrollarse. Por eso hay que entender que cada ramita es importante. Y en este sentido, la eliminación del follaje va a hacer que se reduzca el crecimiento y las reservas de energía de almacenamiento de nuestro árbol, ¿no? Entonces, cada ramita importa. ¿Cuáles son los tipos de poda que se tienen? Pues hay diferentes tipos de poda. El primer tipo de poda es de limpieza. ¿Esto qué significa? Vamos a eliminar las ramas muertas, moribundas, enfermas o débiles que tiene nuestro árbol, ¿no? Por una u otra razón, vamos a quitarlas, ¿no? Porque pueden representar un riesgo, ¿no? Otro es el aclarado, lo que yo les decía, consiste en retirar de forma selectiva las ramas para mejorar, por ejemplo, la estructura e incrementar la penetración de luz y el movimiento de aire a través de la copa. Por lo tanto, vamos a abrir como el follaje, ¿no? Es esta práctica que se tiene, decir, oye, va, hay que quitar esta rama y lo otro. Y principalmente se mantiene la forma y en este sentido permite que el follaje se abra. Como vemos aquí, vemos que mantiene la forma natural del árbol, pero se quitaron una que otra rama, pero vemos las ramas principales, que esa es la parte importante, se mantienen las ramas principales. Por otro lado, se tiene el tema de elevación. Eso se ve muy comúnmente en las ciudades o a veces lo vemos también en nuestros jardines o parques, en el cual pues empiezan a crecer las ramitas desde la parte media del tronco y nosotros decimos, no, queremos que vaya creciendo más alto y que además como que lo guiamos. Entonces, en este sentido, la elevación va a ser esta eliminación de las ramas inferiores de un árbol para producir este espacio para que pasen los carros, los edificios, etcétera. Esto lo vemos también comúnmente en las carreteras. Así que coménteme si han visto alguna de estos tipos de poda. Eso sería increíble y eso nos va a permitir saber que estamos aprendiendo muchísimo en este podcast. Por otro lado, tiene que ver el de reducción, que es comúnmente el que vemos también, que reducir el tamaño de un árbol para una proporción o espacio que tiene que ver que solamente en un espacio queremos que crezca, entonces vamos a reducir como su follaje, su tamaño. Y eso lo vemos también mucho en nuestras ciudades. ¿Esto cómo se va a hacer? A través de las podas de las ramas principales y las terminales, hasta aquellas ramas secundarias que son lo suficientemente grande como para asumir el rol terminal. Y entonces, en este sentido, ¿cuándo se debe de podar y cómo se va a podar? Bueno, estos son los últimos temas. Muchas veces me encantaría que nos comenten si han visto que muchas veces se poda en tiempos diferentes, ¿no? Muchas veces vemos que fue en marzo o en abril o que en junio o en plena época de lluvia. Eso es algo atroz, porque lo único que estamos generando, como les decía, que el desmoche hace que el árbol se estrese. Imagínense que está estresado y que es época de lluvia, pues, y que tienen heridas abiertas, pues ustedes sabrán cuál va a ser el término de este árbol. Pues por supuesto la muerte. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en una época errónea. ¿Cuál es la época adecuada para la poda? Pues depende mucho de si el árbol o también el arbusto muchas veces en qué época está. Todos estos conceptos que le estoy diciendo aplica para la poda para árboles adultos o maduros, porque para los árboles jóvenes es un poco diferente, pero bueno, en este sentido, hay que entender que cuando quitamos estas ramas, que es la poda, el crecimiento y la cicatrización de heridas se va a maximizar si la poda de las ramas vivas, hay que recordar que están vivas, se realiza en invierno o antes de que inicie el crecimiento a principios de la primavera, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que en este momento el árbol no va a ser tan vulnerable o propenso a enfermedades y etcétera, ¿no?
Y entonces, en este sentido, ¿cuál es la época idónea? Pues bueno, va a ser en otoño o en invierno para los árboles y arbustos que no florecen o que dan flores a finales de primavera. Y en verano, para estos árboles y arbustos que tienen flores a principios de primavera. Pero para no errarle y que en este sentido nos lo recomienda la la Sociedad Internacional de Arboricultura nos menciona que debe de ser principalmente en invierno, ¿no? En invierno. Y desafortunadamente, en las imágenes que estuvimos compartiendo de algunas malas prácticas que se hacen de esta llamada poda, por ejemplo, en algunas calles de la ciudad de Tlaxcala, pues fueron en épocas completamente erróneas, ¿no? Que fueron en octubre o que fueron en otros momentos, que recordemos que no es la mejor época. Lo mejor tiene que ser en invierno, ¿no? Entonces, en esta época. Pero si estamos ante ramas que ya están muertas o que ya están enfermas, puede ser sin duda en cualquier época, porque porque no pasa nada en este sentido, porque vamos a reducir los efectos negativos. Pero si no queremos cerrarle, lo mejor es en invierno. Y como último concepto, es decir, cómo hacer la poda correcta y además cuál es el porcentaje idóneo de podar o quitar esta rama, pues de manera general, ¿cuál es la ley? Pues bueno, considerando la biología del árbol, debemos entender que como norma general no debe de retirarse más del 25% de la capa de una sola vez y el porcentaje debe ser menor en árboles más adultos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay que considerar que la cantidad de tejido vivo que deberá eliminarse está en función principalmente del tamaño del árbol, segundo, el tipo del árbol, tercero, la edad del árbol, así como cuál es el objetivo de la poda, ¿no? Si es para elevación, para, etcétera, ¿no? Elevación, limpieza, etcétera. Pero de manera general, no debe pasar del 25%. Y es lo que vimos en las imágenes de este video, que con el desmoche es del 50 al 100%, ¿no? Vimos que nada más dejan como el tronquito de manera general y es así como, bueno, ahí se lo dejamos al Dios te libre y es una muy, pero muy, pero muy, pero muy mala práctica. De verdad, es un gran tache para nuestras autoridades. Y por eso la Sociedad Internacional de Arboricultura nos menciona que debemos de recurrir a personas que tengan experiencia cuando se haga el tema de poda y además, pues ver que estén certificados, ¿no? Porque es un tema súper importante y que también representa hasta un riesgo para las personas, ¿no? Si no saben cómo cortar, con qué herramientas hacerlo, etcétera, ¿no? Y que nosotros también lo podemos hacer, pero sí es pensar, ¿cuál es la biología del árbol? ¿Cuáles son las ramas que debo de cortar? ¿Cuál sería la mejor, no? Entonces, es pensando también el por qué y el para qué y cuál es el momento idóneo. De manera general, y ya por último, vamos a ver esta imagen de la poda correcta que tiene 1, 2, 3. Básicamente, estos cortes que vemos en esta imagen tiene que ver que los cortes de poda deben efectuarse justo fuera del cuello de la rama. ¿Cuál es este cuello de la rama, no? De donde está el tronco principal y sale la ramita. Ese es el cuello de la rama. Ahí, en este cuello de la rama, ¿qué podemos observar? Ahí contiene un gran tejido, contiene un gran contenido, por así decirlo, de nutrientes y además de eso, contiene tejido del tronco o de la rama madre. Entonces, nosotros ahí tenemos que conservar una porción. Si ustedes ven, se tienen como 3 cortes. Esos 3 cortes se hacen cuando una rama es demasiado pesada. Y esto se hace como para disminuir la carga de la rama y cuando estemos cortando para la eliminación de esta rama, no pueda permitirse esta práctica que es el desgarre, ¿no? Y eso va a generar un mayor daño para el árbol principalmente, ¿no? Y lo que va a generar un daño en la corteza. Entonces se hacen estos cortes. Estos cortes aproximadamente tienen una distancia de 30 a 46 centímetros entre ellos y es para permitir, ¿no? Es un corte en la parte superior, un corte en la parte inferior y después vamos a hacer un corte cercano al tronco principal.
Este corte tiene que ser limpio, tiene que ser recto y en algunos casos estuve investigando en algunos cursos también que he tomado sobre jardinería, nos recomiendan también que podamos colocar un producto que se llama cicatrizante, ¿no? Pero también en esta sociedad internacional que les mencionaba, mencionan que no es una buena práctica. Entonces, bueno, algunos dicen que es buena práctica, otros que no. Y también mencionan que no necesariamente por colocarle un cicatrizante va a hacer que pueda cicatrizar más rápido y que evite enfermedades o que ahí puedan crecer hongos, etcétera. Pero bueno, se los dejo a su criterio, ¿no? Podemos colocarle este cicatrizante, pero también hay que tomar en cuenta que si hacemos estos cortes en invierno, va a tener una mayor probabilidad de que no tengamos estas infestaciones por algunos insectos, que surjan estas enfermedades, porque no hay esta humedad, y también esto va a permitir que el árbol pueda sanar. Entonces, si se dan cuenta, si un árbol está desmochado y le quitamos toda la rama, pues él va a tratar de sobrevivir, va a tratar de sanar sus heridas, pero no va a hacerlo completamente de manera rápida, ¿no? Por así decirla. No va a poder sanar todas y va a estar comprometido y por lo tanto va a tener mayores probabilidades de morir. Pero si cortamos una, dos o tres ramas, como vemos en la imagen de la poda, que se ven como unas líneas rojas, ahí es donde se seleccionaron de manera clave cuáles son las ramas que vamos a quitar y si nos damos cuenta, mantiene la forma, mantiene la biología del árbol y además, pues no solamente se ve bonito el árbol, sino decimos, bueno, para que llegue más sol o rayos solares al árbol, vamos a quitar esta rama, o también porque queremos que no toque los cables, pero entonces vamos a quitar esta rama. Pero si se dan cuenta es menos del 25% a las primeras imágenes que les mostraba del desmoche, que créanme, cada vez que veo esas imágenes cuando camino por las calles de aquí, de nuestra Tlaxcala la Bella, pues me da un dolor de estómago horrible, ¿no? Y más porque muchas veces se hace con machete, no se hace con las ramas, con las herramientas adecuadas. Sí se puede ocupar machete, pero habitualmente es con otras herramientas, con tijeras, depende también del tipo de rama que vamos a cortar, ¿no? A veces se puede ocupar la motosierra, pero bueno, depende si es una rama pequeña, si es una rama grande o el motivo. Recuerden que la poda tiene que considerar la biología del árbol, tiene un porqué y un para qué. Entonces, este fue el tema de desmoche o poda, esperemos que les gustara y que además fue un tema bastante largo, pero sí quería compartirles todos estos conocimientos, porque ya muy pronto se acerca el invierno y es la época adecuada para hacer una poda correcta. Así que me encantaría que pudieran compartirnos en los comentarios en este video si les gustó el tema, si les es de utilidad y además si también en sus comunidades hacen esta mala práctica del desmoche. Pues por mi parte es todo, espero que les haya gustado este podcast y esperemos que nos puedan comentar en los comentarios si les gustó o no les gustó, desde qué parte del mundo nos están viendo y escuchando. Y recuerden que esto es solamente por exclusivas Tlaxcala. Yo soy Hilda y nos vemos muy pronto.